La Universidad de Oriente Núcleo Bolívar presenta Química Orgánica, los antibióticos y uno de sus derivados, la penicilina, con sus autoras Bárbara Suárez y Leoriana Flores. Hola, un cordial saludo para todos. Junto a mi compañera estaremos hablando acerca de los antibióticos. Antes de abordar este tema debemos saber qué son los antibióticos. Los antibióticos no son más que sustancias producidas por un ser vivo o fabricadas por síntesis, capaz de paralizar el desarrollo de ciertos microorganismos patógenos por su acción bacteriostática o de causar la muerte de dichas bacterias por su acción bactericida. En otras palabras, no son más que sustancias que matan a las bacterias o hacen que éstas dejen de crecer. La historia de los antibióticos comienza en 1928, cuando un científico descubre accidentalmente la penicilina. Este científico se llama Fleming. Él notó que un moho que contaminaba una de sus placas de cultivo había destruido la bacteria cultivada en dicha placa. Podemos destacar que el primer antibiótico empleado en humanos fue la tirotricina, aislada de ciertas bacterias del suelo por el bacteriólogo americano René Dubos en 1939. Debido a su toxicidad, esta era aplicada exclusivamente en la piel. Ahora, a continuación, podemos apreciar lo que es la clasificación de acuerdo a su mecanismo de acción de los antibióticos mediante la siguiente imagen. Ok, con respecto a lo que observamos en la clasificación anterior, pudimos apreciar que en la pared celular se encuentran los beta-lactámicos, que no son más que un grupo de antibióticos de origen natural o semisintéticos. Ellos actúan inhibiendo la última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana. Constituye la familia más numerosa de antimicrobianos y la más utilizada en la práctica clínica. Se trata de compuestos de acción bactericida lenta, relativamente independiente de la concentración plasmática. Ellos presentan escasa toxicidad. Con respecto a los glicopéptidos, que también hacen parte de la pared celular, son antibióticos que actúan sobre la pared bacteriana. Actualmente hay dos drogas en uso clínico, lo que es la vancomicina y teicoplanin. La vancomicina es un antibiótico bactericida de espectro reducido, es decir, ella solo actúa sobre las bacterias gram positivas, mientras que la teicoplanina tiene una estructura similar a la vancomicina y un perfil de actividad también muy similar. Ellas inhiben en la etapa de síntesis y en la etapa de ensamblado de peptidoglicano de la pared celular. Además, dañan los protoplastos alterando la permeabilidad de la membrana citoplasmática y ellas alteran la síntesis del ARN bacteriano. Se une rápida y firmemente a las bacterias y ejerce su efecto bactericida sin un periodo de inducción, pero solo sobre microorganismos en multiplicación activa. Con respecto a la membrana celular, está compuesta, como pudimos apreciar, por la polimixina. Él es un antibiótico producido de manera natural por la bacteria. Se fija a los fosfolípidos de las membranas de las células bacterianas gram negativas. Esta unión destruye las membranas bacterianas mediante un efecto detergente. Con respecto a la alteración del ADN, se encuentran las quinolonas dentro de su clasificación. Esto es un grupo de antimicrobianos que derivan de una molécula básica. Las quinolonas son antibióticos bactericidas y actúan inhibiendo las topoisomerasas, las cuales son enzimas que catalizan el superenrollamiento del ADN cromosómico y que aseguran una adecuada división celular. Ellas interactúan con dos sitios diferentes, pero relacionados dentro de la célula bacteriana. Es decir, estos sitios están relacionados, pero se encuentran en la célula bacteriana. Esto es el ADN girasa y la topoisomerasa 4. La primera es más sensible a la acción de las quinolonas, en el caso de gérmenes gram negativos, mientras que en gram positivos la más sensible es la topoisomerasa. Las quinolonas inhiben la síntesis de ADN y concentraciones altas también en el ARN. Cuando interaccionan con el ADN girasa, la inhibición ocurre muy rápido. Los nitrofuranos, ellos también hacen parte de la clasificación.
Son bactericidas de amplio espectro que atacan a una amplia variedad de gérmenes gram positivos y gram negativos. Es decir, los nitrofuranos pueden atacar a ambos tipos de gérmenes, así como ciertos protozoarios, principalmente microorganismos gram negativos. Su toxicidad es baja o casi nula. Ellos funcionan como antiparasitarios. Seguidamente tenemos la alteración de la transcripción. La rifampicina es un antibiótico del grupo de ansamicinas usado en medicina humana para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias gram positivas, especialmente infecciones hepatobiliares. Antibióticos bactericidas. ¿Qué son ellos? Los antibióticos bactericidas no son más que los que producen la muerte de una bacteria. Están constituidos por sustancias bactericidas que provienen de secreciones de organismos como medios defensivos contra las bacterias. Ellos son antimicrobianos de efecto lísico o lítico, es decir, ellos ocasionan ruptura en una bacteria. Eso significa lisis, ruptura. Provocan una reducción en la población bacteriana en el huésped o en el uso de sensibilidad microbiana. Bueno, a continuación mi amiga le estará hablando acerca de la penicilina, que es un tipo de antibiótico. La penicilina son antibióticos del grupo de los beta-lactámicos empleados profusamente en el tratamiento de infecciones provocadas por bacterias sensibles. La penicilina G fue el primer antibiótico empleado en medicina. Su descubrimiento ha sido atribuido a Alexander Fleming en 1928, quien junto con los científicos James y Florey crearon un método para producir en masa el fármaco. Obtuvo el Premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1945. La penicilina es un efectivo antídoto contra los efectos de envenenamiento por A-amanitina, uno de los aminoácidos tóxicos de los hongos del género Amanita. Cuando hablamos de la estructura básica química de la penicilina, ácido 6-aminopenicilánico consiste en un anillo tiazolidínico, un anillo beta-lactámico y una cadena lateral. El anillo de tiazolidina sirve para proteger al anillo beta-lactámico. Sus modificaciones pueden dar lugar a cambios en las propiedades farmacocinéticas y antibacterianas. El anillo beta-lactámico es el responsable de la acción antibacteriana. Es muy lábil frente a las beta-lactamasas bacterianas y cuando se rompe el antibiótico pierde su efecto. El anillo beta-lactámico es el responsable de la acción antibacteriana. Es muy lábil frente a las beta-lactamasas bacterianas y cuando se rompe el antibiótico pierde su efecto. La cadena lateral es variable y determina las propiedades farmacológicas de cada penicilina. En gran medida el espectro antibacteriano, la susceptibilidad a las beta-lactamasas y la potencia que caracteriza las distintas penicilinas. Las beta-lactamasas son enzimas de origen bacterianos, excretadas hacia afuera de la pared bacteriana por las bacterias gram positivas y hacia el espacio periplásmico por las gram negativas. Estas enzimas destruyen por hidrólisis el anillo beta-lactámico. Ello puede evitarse modificando la cadena lateral o combinando la penicilina con un inhibidor de beta-lactamasa. Los inhibidores de la beta-lactamasa son beta-lactámicos, que de por sí tienen poca acción antibacteriana, pero que asociados con las aminopenicilinas son útiles, ya que le devuelven su actividad o las hacen activas frente a bacterias producidas por las beta-lactamasas. La cadena lateral es variable y determina las propiedades farmacológicas de cada penicilina, en gran medida el espectro antibacteriano, la susceptibilidad a las beta-lactamasas y la potencia que caracteriza las distintas penicilinas. Las beta-lactamasas son enzimas de origen bacteriano, excretadas hacia afuera de la pared bacteriana por las bacterias gram positivas y hacia el espacio periplásmico por las gram negativas. Estas enzimas destruyen por hidrólisis el anillo beta-lactámico. Ellos pueden evitarse modificando la cadena lateral o cambiando la penicilina con un inhibidor de beta-lactamasas, ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam. Los inhibidores de la beta-lactamasa son beta-lactámicos, que de por sí tienen poca acción antibacteriana, pero que asociados con aminopenicilina son útiles ya que le devuelven su actividad o las hacen activas frente a las bacterias productoras o beta-lactamasas. A continuación se mostrará una imagen que hace referencia a lo antes definido.
En la imagen podemos observar el nombre sistemático de las penicilinas según las reglas UPAD. El término penicilina se usa a menudo en sentido genérico para cualquiera de las variantes que derivan de la misma, y estas a su vez se clasifican en dos grupos, naturales y semisintéticas. Los antibióticos betalactámicos son derivados de la penicilina, cefalosporina, monobactámicos, básicamente cualquier agente antibiótico que contenga un anillo betalactámico en su estructura molecular. El anillo betalactámico forma parte de la estructura de varias familias de antibióticos. Consiste en un anillo heterocíclico de 4 átomos, 3 de carbono y 1 de nitrógeno. La formación de estos enlaces o puentes es la que le confieren rigidez a la pared bacteriana. Su mecanismo de acción consiste en la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana, interfiriendo en la síntesis de peptidoglicano mediante un bloqueo en la última etapa de su producción, uniéndose a una enzima transpeptidasa llamada proteína fijadora de penicilina, que es la responsable de producir una serie de enlaces cruzados entre la cadena de péptidos, que esto quiere decir que es el proceso de transpeptidación, pero también actúa activando la autolisina bacteriana endógena, que destruye el peptidoglicano. Son bactericidas parciales que solo actúan en fases de crecimiento celular, y su eficacia es tiempo dependiente, ya que su efecto bactericida máximo ocurre a concentraciones del antibiótico libre entre 4 y 5 veces, por encima de la concentración mínima inhibitoria. Por lo que es muy importante respetar los intervalos entre las dosis, en especial las infecciones graves por bacilos gram-negativos, resistentes dados que no tienen efecto post-antibiótico. Frente a estos, mientras que si lo muestran, de cerca de 2 horas, frente a cocos gram-positivos, tienen un espectro de actividad antimicrobiana que abarca a cocos gram-positivos, excepto el Staphylococcus, resistente a metilicina y bacilos gram-negativos. Por lo tanto, los betalactámicos, como la penicilina, inhiben la síntesis del peptidoglicano, indispensable en la formación de la pared celular bacteriana. Las bacterias en su pared celular estallan o son más fácilmente fagocitadas por los granulocitos. La penicilina es responsable de que las bacterias gram-positivas pierdan la pared celular. Son denominadas protoplastos, mientras que las gram-negativas, que no llegan a perder toda su pared celular, reciben el nombre de esferoplastos. Ahora hablaremos del uso clínico de la penicilina. La penicilina es indicada, por ejemplo, en pacientes embarazadas, a término o no, como medida profiláctica cuando se sospecha en ellas un alto riesgo de infecciones por el estreptococo del grupo B. La penicilina B potásica se indica para tratar ciertas formas de neumonía bacteriana, la escarlatina y las infecciones en oído, piel y garganta. También se usa para prevenir la fiebre reumática recurrente. En forma inyectable, la penicilina B se usa en ciertas infecciones bacterianas de los huesos, estómagos, articulaciones, sangre, meningitis y en las válvulas del corazón. El tratamiento inicial de una bacteriemia, presencia de bacterias en sangre que ocasiona fiebre alta, confusión, estupor y muerte en apenas 12 horas, se lleva a cabo con la administración de las penicilinas semisintéticas, como la nafcilina o la metacilina intravenosa, si el paciente no es alérgico o la infección es causada por bacterias sensibles. La borreliolisis, transmitida por las garrapatas y que puede cursar sin tratamiento por varios meses o semanas, causando síntomas neurológicos o cardíacos, es una enfermedad que puede ser tratada con penicilina oral o amoxicilina, especialmente en los niños. En los estudios avanzados que suele administrar la penicilina intravenosa de 2 a 4 semanas, los antibióticos de preferencia en el tratamiento del tétano también son la penicilina a altas dosis. Ahora vamos a hablar sobre la aplicación veterinaria. La penicilina G se administra en preparados inyectables para el tratamiento de infecciones por organismos susceptibles en múltiples especies veterinarias, incluyendo los perros, los gatos y las aves. Esta sola o combinada se ha usado con éxito para tratar novillas con matitis. Ciertas especies, incluyendo las serpientes, los pájaros, las tortugas, han mostrado sensibilidad a la penicilina procaína. Esperemos que este video sea de gran utilidad para las personas que lo necesiten. Gracias.